Bueno, ¿cómo les va? Encaramos contrato de trabajo y en eso tenemos que entender previamente, ¿no? Para que el que no tiene idea de cómo funciona el sistema jurídico es primero interpretar un par de cosas anteriores a lo que es el contrato de trabajo. Nosotros para poder adentrarnos en lo que es contratos, tenemos que primero saber de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de contrato, de dónde deriva el contrato, de dónde viene el contrato. Bueno, previamente el legislador romano, ¿no? Sabemos que todo nuestro sistema de ordenamiento jurídico parte de Roma, nos hablaba de que hay diferentes situaciones en la vida, ¿no? Sobre las cuales el derecho va a posicionarse. El contrato de trabajo es un contrato obviamente que responde a obligaciones laborales, pero para poder entender esto vamos a irnos un poquito más atrás. Tenemos que empezar a descubrir cómo funciona el derecho, ¿no? Y para descubrir cómo funciona el derecho no nos queda otra que interpretar lo que el pensador del derecho ha entendido respecto de cada una de las claves que vamos a ver para adelante. Para llegar al contrato hay que iniciar en otras acepciones que el derecho va formando. Entonces el derecho se ha dado cuenta, o el legislador se fue dando cuenta a medida que han pasado los años desde el viejo derecho romano, que la conducta del ser humano es llevada adelante de diferentes formas. Al ser humano le pasa, ¿no? A la persona, ya vimos la diferencia entre ser humano y persona, a la persona le pasa que le suceden cosas, o bien hace cosas sola, o bien hace cosas con otro. Eso más o menos es el desarrollo de la humanidad. O sea, es muy poco serio decirlo de esta manera, pero en definitiva el derecho ha tratado de abarcar todo entre estas tres cuestiones. O sea, el ser humano le pasan cosas, al ser humano hace cosas y el ser humano hace cosas con otro. Cuando al ser humano le pasan cosas, estamos hablando de hechos, ¿no? El derecho lo recepta con el nombre de hechos. O sea, algo que sucede es un hecho. Cuando el ser humano hace cosas, él mismo, ¿no? Con su voluntad, con su discernimiento, eso que hace el derecho le llama acto. Y cuando aquello que el ser humano hace, que necesita a otra persona, ya sea un intercambio, ya sea una colaboración, a eso se le llama contrato. ¿Por qué? Porque simplemente es un acuerdo entre las dos partes para realizar alguna cuestión. Ahora bien, el derecho se ha dado cuenta que cuando apreciaba los actos o los hechos, había algunos, ¿no? Que no le importaba el derecho, ¿no es cierto? A ver, qué sé yo, no sé. El que en la naturaleza crezca una flor es un hecho que al derecho no le importa. Entonces, ese hecho es un simple hecho. En tanto, hay hechos que al derecho le importa y los recepta, ¿no es cierto? Vamos a decir, por ejemplo, la muerte de una persona. Entonces, la muerte de una persona ocurre y ese ocurrir es algo que lo haya hecho a propósito como un suicidio, ¿no? Por una cuestión natural, por una cuestión de falla del organismo vivo, la persona fallece. Eso, para el derecho, es un hecho, claro, ocurrió algo que no hizo la persona. Nada más que la ocurrencia de ese hecho va a acarrear unas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la sucesión, por ejemplo, la transmisión de la herencia. Entonces, este hecho, que va a tener regambre jurídico, es un hecho jurídico para el derecho. Lo mismo pasa con los actos, ¿no? Dijimos que los hechos eran aquellos que la persona no intervenía, y después cuando la persona interviene, con una intención de hacer algo, una voluntad, un discernimiento, ¿no? Se convierte en un hecho. Y ese hecho también va a pasar lo mismo. Va a haber algunos hechos, se convierte en un acto. Entonces ese acto también va a pasar lo mismo. Va a haber algunos actos que van a ser hechos por la persona, que al derecho no le interesa. Me tomo un café, voy al baño, o sea, son cuestiones propias de la persona, ¿bien? Sobre las cuales tiene incidencia el ser humano, pero que no van a ser receptadas por el ámbito jurídico. Y están aquellos otros
actos de la persona que van a ser actos jurídicos. Cualquier acto, cualquier desarrollo que la persona realice, ¿bien?, que traiga consecuencias jurídicas, va a ser un acto jurídico. Yo cuando salgo a la calle con mi vehículo y atropello a una persona, eso es un acto, ¿no? Porque no lo hicimos entre los dos. O sea, la otra persona no tenía idea de que yo le iba a atropellar. Es un acto, y es un acto hecho por mí, y es un acto jurídico, porque obviamente va a acarrear con la consecuencia de tener que indemnizar. Después vamos a ver si hay un seguro o no, pero en principio hay que reparar ese daño que yo causé. Por lo tanto, al derecho le interesa, lo pone dentro de su órbita, de su mirada, y eso se va a llamar un acto jurídico. Ahora bien, hay otros actos jurídicos que necesitan la colaboración de otras personas. Se podría entender que esos actos jurídicos que necesitan la colaboración de otra persona es un choque de actos jurídicos. O sea, la otra persona requiere de mí que le venda mi vehículo y yo quiero recibir ese dinero que la persona me va a pagar por ese vehículo. Entonces, ¿qué va a suceder entre una cosa y otra? Se van a generar necesidades propias de estos actos jurídicos, ¿no?, que pueden ser pasadas, actuales o futuras. Y esto es lo que le llamamos, desde el derecho, las obligaciones, que son nacidas de estos actos jurídicos. A ver, para que nos entendamos, yo requiero, ¿no es cierto?, de la persona con la cual voy a contratar un servicio, por ejemplo, el servicio jurídico, voy a contratar un abogado, entonces ese abogado me va a dar a mí, desde su conocimiento, cuál es el seguimiento del caso que yo necesito. Y yo a su vez voy a darle un dinero, ¿no?, que puede ser de todo tipo de circunstancias, o bien en efectivo, o bien cuando cobre el caso, no importa. La cuestión es que yo voy a tener que darle algo, ¿no?, a cambio de lo que él me da, el profesional me da. Entonces, ¿qué se convierte? Esos actos jurídicos que se unen en un contrato van a tener obligaciones. Y por eso dije que estas obligaciones podrían ser anteriores, o sea, yo puedo vender algo que ya está hecho, puedo fabricar algo y venderlo, pero es anterior al hecho del contrato. O puedo bien generar una expectativa de un hecho futuro. O sea, el abogado de que hablábamos de ejemplo, va en su expertise, en su conocimiento, va a seguir adelante una demanda contra una persona X. Entonces, es una expectativa futura sobre la cual la obligación de la persona es pagar. Lo mismo, se puede pagar ahora, después, pero lo importante es entender que este choque de actos jurídicos, que se llama contrato, va a generar una sinergia en donde se van a... No, pará. ¿No entendiste nada? Vamos de vuelta. Bueno, el contrato de trabajo, vamos a ir viendo que tiene un raigambre importantísimo respecto de ese objeto. Pero antes de llegar a ese tema, es interesante hacer este previo análisis, porque aquellos que arribamos al derecho sin conocer absolutamente nada, nos va a requerir un esfuerzo que se puede solucionar habiendo estudiado otros temas que son anteriores al contrato de trabajo, ¿no? Yo voy a tratar ahora de hacer un desarrollo muy por arriba, porque obviamente que cada uno va a tener que hacer un análisis profundo después a la hora de estudiar, pero en principio, para que tengamos una idea de la interpretación del contrato de trabajo, necesariamente me tengo que remontar o tratar de explicar cómo funciona el derecho respecto de los contratos, ¿no? Ya vimos, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes del contrato, ya vimos cuáles son los elementos, los tipos, eso ya lo analizamos, sobre todo lo relacionado al contrato de trabajo. Pero quiero hacer este previo paréntesis antes de continuar adelante con la información del contrato de trabajo, para que podamos entender no que es un contrato, porque obviamente que lo sabemos. Todo esto que hablamos son cuestiones que todas las personas estamos en conocimiento de aquello que tiene que ver con el contrato, con estos conocimientos jurídicos. Lo que me interesa es que
podamos unir ese conocimiento con una conciencia jurídica, que es otra cosa totalmente distinta. Tener conciencia jurídica es interpretar o entender la interpretación que le dio el legislador o los escritores del derecho a cada una de las cosas que estamos conociendo y estudiando. Así como conocemos que tenemos un riñón cuando sentimos un dolor en el costado, porque en otro momento no lo sentimos, o sea, no estamos conscientes completamente de todas las partes de nuestro cuerpo, salvo cuando tenemos alguna molestia, y esa molestia nos va a dirigir directamente en nuestra imaginación hacia el riñón. Entonces, ahora ¿qué es lo que les propongo? Dirigir esta conciencia hacia cosas que tenemos por conocidas, como por ejemplo un contrato. Nadie duda que es un contrato. Lo que pasa es que no tenemos una conciencia de que ese contrato tiene un raigambre jurídico, ¿no? Cuando yo les decía al principio de las clases, o los que me conocen y me siguen lo saben, el derecho se crea y se manifiesta en la mente del hombre, no estaba en la naturaleza, ¿no? El derecho agarra cosas de la naturaleza, tal vez, ahora vamos a ver eso, pero las recepta, y una vez que la receta la analiza, y en ese análisis lo interpreta y lo expande, ese análisis, a los efectos de simplemente, como dijimos en los inicios de toda introducción al derecho, para vivir en sociedad en forma pacífica, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que entender que para el derecho hay tres formas en que el hombre participa en el desarrollo de su vida, que le va a interesar al derecho, ¿no? Y estas tres formas, ¿no?, son muy sencillas. Todo lo que pasa le puede interesar al derecho, todo lo que el hombre hace le puede interesar al derecho, y todo lo que el hombre hace con otro le puede interesar al derecho. ¿Bien? Cuando digo todo lo que pasa, ¿no?, eso tiene una palabra para el derecho que se llama hecho, ¿no? Todo lo que pasa es un hecho. No sé, que salga el sol es un hecho, que crezca una planta es un hecho. Ahora, hay algunos tipos de hechos que le van a interesar al derecho, como por ejemplo la muerte de una persona. La muerte de una persona para el derecho es un hecho, porque ocurre, ¿no? Salvo que sea una muerte a causa de un delito, o salvo que sea una muerte autoinfringida en el caso de un suicidio. Pero una muerte natural de una persona que por la edad o por una falla funcional que no tenga que ver con una praxis médica, por ejemplo, algo natural, normal, sale a la calle y le cae un rayo en la cabeza. Ahí no hay nada que haya podido incidir en esta situación. Entonces, ese hecho que el derecho recepta le va a dar el tinte de hecho jurídico, ¿no? Entonces, no cualquier hecho le importa al derecho, pero aquel hecho que sí le importa al derecho, parece un trabalenguas, es un hecho jurídico. ¿Sí? Lo mismo pasa con todo lo que hace el hombre. Cuando dije lo que hace el hombre hace porque tiene conocimiento, tiene la intención de hacerlo, la voluntad, lo lleva adelante. Esa realización del hombre para el derecho se le llama acto. Acto porque actúa el hombre, a diferencia del hecho donde el hombre no participa. Este acto, va a haber actos que el derecho le va a interesar y va a haber actos del hombre que el derecho no le va a interesar. Yo me levanto a la mañana, hago mis necesidades, me tomo un café. Esas cuestiones propias de las acciones de la persona, de los actos de la persona, no le interesa al derecho. Le va a interesar aquello que va a embarcar en el mundo jurídico. Por ejemplo, la creación de un libro. Eso me va a dar una propiedad intelectual, y esa propiedad intelectual va a ser receptada por el derecho. Es un acto jurídico. Para los que son médicos y me están mirando, el acto médico en sí, ¿no es cierto?, independientemente si está contratado por una clínica, si hay una relación paciente, vamos a suponer algo específicamente sin contrato, ¿no? Voy por la calle, una persona se desmaya, se cae, yo voy y lo atiendo y lo revivo. Eso no hay un contrato, no puedo establecer que hay un contrato por lo cual me preste una diferencia de prestación, sino que simplemente es un acto médico de un médico que realice un acto, ¿no? Entonces acá es donde está la realización de la persona que el derecho va a receptar. ¿Y para qué lo va a receptar? ¿Para qué lo va a receptar? Para darle efectos y consecuencias. O sea,
El hecho de que yo me levante a la mañana a las 6 de la mañana no le interesa a nadie. Entonces, eso no tiene una consecuencia jurídica. Si yo me levanto a las 6 o me levanto a 6 y media, no le importa a mucha gente. O no le importa, mejor dicho, al derecho. Si yo me tomo un café a la mañana o me tomo un té, tampoco le importa al derecho. Ahora, si yo en mi ejercicio profesional realizo una actividad, eso sí le va a importar al derecho. Porque como dijimos derecho, la muerte de una persona, va a tener una consecuencia jurídica. Entonces ahí es donde el derecho le empieza a importar. El hecho jurídico, la muerte de una persona, va a tener una consecuencia jurídica porque obviamente al estar fallecida la persona, va a pasar sus bienes al heredero, se va a perturbar la herencia. En el caso del acto jurídico, ¿no?, donde yo hago algo que tiene consecuencias jurídicas, lo mismo. Siempre tiene que ser un acto de la persona que vaya a ser receptada por el derecho y que le dé consecuencias jurídicas. Esos actos jurídicos, cuando se relacionan con un acto jurídico del otro y se comparten, se van a formar, van a hacer la formación del contrato. No hablamos de contrato jurídico porque todos los contratos finalmente son actos jurídicos de consecuencias jurídicas. Pero, ¿qué pasa? El contrato, además de ser un acto jurídico, es como una relación de género y especie, ¿no? El paralelogramo es cuadrado, pero el cuadrado no es paralelogramo. O sea, el contrato es un acto jurídico en donde intervienen dos o más partes. ¿Bien? Entonces yo voy a sacar del ordenamiento al solo ejemplo de ustedes el viejo artículo 944 del Código Civil anterior a la reforma, porque este nos indicaba en forma de definición, no es propio del código definir, como dice Vélez Sarsfield, pero bueno, a mí me gustaba esa definición anterior, solo lo expreso no porque esté en el código, sino que para que podamos tener una idea cómo definía el artículo 944 viejo del Código Civil, y decía así: son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar y transferir, conservar o aniquilar derechos. Entonces, todo aquello que para el derecho genere consecuencias jurídicas que tengan que ver con los derechos resguardados, son actos jurídicos. ¿Bien? Así son. Esa es la naturaleza de los contratos. Los contratos son, entonces, actos jurídicos de dos o más partes que van a tener consecuencias jurídicas. ¿Bien? Ya vimos y ya sabemos que en forma específica el contrato de laboral, el contrato de trabajo, va a tener una reserva, una doble reserva del Estado, ¿no? Por ser acto jurídico, por ser contrato jurídico, y además por estar protegido por el hecho de la necesidad de la observación de lo que tiene que ver con lo laboral. Eso es como la doble mirada jurídica que le da el legislador. Todos los contratos son resguardados por la ley, ¿no? Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que ya saberlo desde el vamos. Todos y cada uno de los contratos están resguardados por la ley, hasta aquellos que son innominados, dice la ley, ¿no? Los innominados son los que el legislador no lo sabía en el momento que se creó la norma, que existían, ¿no? En un momento el leasing no estaba receptado por la ley, y sin embargo se practicaba. Como contrato innominado, usted puede inventar un contrato el día de mañana, inventarlo, pero ¿qué pasa? Si una persona se obliga a hacer algo y la otra le paga por hacerlo, ¿no?, ya sea en dinero o en una contraprestación, cual fuere, es un contrato, y ese contrato está resguardado por la ley dentro del ordenamiento jurídico. ¿Bien? El que no cumple se va a constituir en deudor, y el que quiere exigir ese cumplimiento se va a constituir en acreedor, y se va a poder obligar a través de la justicia a la otra parte a pagar y o indemnizar con intereses aquello que no cumplió. Hasta ahí estamos bárbaros. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos metemos en el mundo del derecho, y nos metemos en el mundo del derecho laboral. Entonces tenemos que estar parados sobre esa base y entender que existe entre los actos jurídicos los contratos, y que estos contratos además van a tener esto que yo les decía, ¿no?
una necesidad de algo que alguien pide a cambio de algo que alguien da. Entonces, en esta relación, doble relación, dijimos dos o más personas, o dos o más partes en realidad, va a haber una contraprestación de aquello que yo quiero lograr. A esta contraprestación, o esto que yo me obligo, ¿no? Por eso se llama así, ahora vamos a ver, se le denomina obligación. No puede un acto jurídico contractual o un contrato, no puede ser contrato si no existe una obligación. Entonces, ¿qué es la obligación? Porque ahí es donde está el tema de aquí de la cuestión, diríamos. ¿Qué es la obligación? La obligación es precisamente aquello que yo me obligo, o manifiesto obligarme, o requiero de la otra parte en un contrato. Digo que no existe contrato si no existe obligación, porque es determinante entender cuál es el meollo del contrato, ¿no? Yo digo contrato de compra-venta, pongo arriba en el título, contrato de compra-venta, y abajo pongo, por un monto de dinero le presto a mi vecino mi vehículo. Entonces, arriba dice compra-venta, pero el meollo de la obligación, lo que me estoy obligando es que por un dinero prestar, ¿no? Sería, un comodato sería, no sé, podemos encuadrarlo en un alquiler, si se te ocurre, pero no importa el título que tenga. La realidad es que lo que importa en el contrato, lo que importa en esta relación entre las dos partes, es saber a qué se obligaron. Y de ahí nacen las obligaciones. Después vamos a ver que las obligaciones nacen de distintas cuestiones, ¿no? Estas obligaciones de las que yo estoy hablando, ¿no? En donde yo me obligo a hacer algo, esta obligación que yo presto y el otro me requiere y viceversa en una relación contractual, son obligaciones nacidas ¿de qué? De un contrato. Son obligaciones nacidas de un acto jurídico que se choca con otro acto jurídico. ¿Bien? Ahí existen, o hay en el mundo jurídico, otras obligaciones que no nos va a interesar ahora en este momento, pero es bueno para que ustedes ya lo entiendan, que van a estar nacidas de otras cosas que no sean contratos. Como por ejemplo un delito. Si yo salgo a la calle, como dije antes, y atropello a una persona, van a ser en mí la obligación de indemnizarla, porque el Estado así lo marca, y no va a ser nacida esa obligación de una relación contractual. Pero bueno, no nos mareemos. El tema es entender cómo viene el desarrollo jurídico. Tenemos hechos jurídicos, tenemos actos jurídicos, tenemos contratos. Para recién ahora, adentrarnos en el mundo del derecho laboral. Y este contrato de trabajo convive con el resto de los contratos compartiendo algunas características especiales. Algunas características que tienen que ver con la existencia del contrato y otras que tienen que ver con la validez del contrato, ¿no? Para la validez del contrato se interpreta y se entiende, y lo vamos a ver específicamente en la ley, que debe haber capacidad y consentimiento, ¿no? Son dos cosas puntuales. Muy por arriba, la capacidad tiene que ver con la posibilidad cierta de realizar el contrato de trabajo, que no esté prohibido, que lo vamos a ver en la ley tranquilos, pero, por ejemplo, un menor de edad, un chico de 6 años, no puede contratar, punto. Y el consentimiento, ¿no? Que no esté viciado. El consentimiento puede estar viciado cuando uno contrató, hizo un acuerdo, vamos a salirnos del contrato de trabajo, cuando compramos, qué sé yo, un vehículo pensando que era una cosa y resulta que era otra, cuando nos venden un producto que dice que es una cosa y es otra. Entonces, o cuando sencillamente viene alguien con un revólver, te lo apunta a la cabeza y te dice firmate este contrato. Entonces hay un vicio del consentimiento. Yo no quería esto. ¿Bien? En tanto, los elementos que son relacionados con la existencia del contrato son comunes, ¿no? A todos los contratos. Entre ellos está el consentimiento que hablamos, la causa del contrato, la forma, cómo se armó, cómo se va a aprobar después con esa forma, o sea,
una compraventa, hay un escrito, una compra de una casa, está la escritura. Esa sería un poco la idea de la forma, que puede ser una forma formal o no, pero eso no nos interesa. Sabemos que el contrato de trabajo no requiere la forma, no requiere que haya un contrato escrito. Con el solo hecho de que la persona empiece a trabajar en el domicilio del contratante, ya es suficiente. Y hay un objeto, que es donde nos vamos a adentrar para adelante. ¿Y qué es el objeto? El objeto es el meollo, como decíamos, del contrato. Es esta relación vincular específica por la cual se formó el contrato. Y sin este no sería válido. En la ley de contrato de trabajo, el ST, ¿no? 20744, ya vimos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la temática, ya vimos que hay en el artículo 4 nos va a dar un concepto de lo que es el trabajo para esta ley, ¿no? Y ya lo vimos, que constituye a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de elegirla mediante una remuneración. Hasta ahí vamos con lo que ya conocemos. Pero cuando continuamos analizando la ley, que ya siempre les dije que hagan este ejercicio de darle una leída a toda la ley y tratar de interpretarlo de la manera en que se está explicando, vamos al capítulo 4 de este texto normativo. En el artículo 37 vamos a encontrar el principio general de lo que es el objeto del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, para la ley, para el legislador que lo escribe, ¿no? El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal, dice, e infungible, que bueno, después vamos de eso, indeterminada o determinada. En este último caso, será conforme a la categoría profesional del trabajador si se lo hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevén los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Bueno, en este objeto me habla de prestación, de una actividad personal e infungible, vendría a ser como irreemplazable de la persona, ¿no? A diferencia del término infungible que puede a ustedes representarle otra cosa, ¿no? Tómenlo de esta manera, ¿no? Como una actividad personal e irreemplazable, porque si bien es cierto que no somos irreemplazables y que el trabajo lo puede realizar cualquier persona, cualquier persona poder realizarlo, salvo que sea un trabajo personalísimo como un artista, un cantante, pero eso es otro tema. Acá de lo que habla es que está signada esta ley hacia el desarrollo personal, ¿no? Hacia entender que la persona es más que un número, por lo tanto, habla de esta actividad personal e irreemplazable, que puede ser determinada o no, la actividad que realice, o sea, la prestación esta que realice. Cuando hablamos de prestación, de que hablamos de la obligación, como dije al principio, que se asume en el contrato. Y dentro de este desarrollo del objeto, ¿no? Este es el intercambio prestacional de obligaciones. A través de una remuneración voy a tener este objeto de la prestación en una actividad personal. Hay servicios que son excluidos, ¿no? De esto, hay cuestiones excluidas. Entonces, el artículo 38 siguiente nos va a decir que son servicios excluidos, o sea, no podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. Me está hablando de dos cuestiones en donde no va a poder haber contrato de trabajo. Bien, cuyo objeto pueda ser ilícito o prohibido. Y hay dos diferencias, hay una diferencia fundamental entre una palabra y la otra, y hay una diferencia fundamental entre un contrato con objeto, un contrato laboral con objeto ilícito y un contrato laboral con objeto prohibido. Si vemos a los artículos siguientes, el artículo 39 habla de trabajo ilícito y el artículo 40 habla de trabajo prohibido. Entonces, para el artículo 39, se considera ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y las buenas costumbres, pero no se considerará tal si, por las leyes, las ordenanzas municipales, los reglamentos de policía, se consistiera tolerar o regular a través de los mismos, bueno, salvo que haya una regulación. Pero, ¿de qué habla cuando habla de ilicitud? Porque a veces la palabra ilicitud nos viene a la mente como cualquier otra cosa, porque ¿cómo puede ser un contrato ilícito que se pueda permitir? Pero bueno, cuando la ley habla del contrato ilícito, es aquel contrato que su objeto es contrario, como dice acá, a la moral y a las buenas costumbres. Caso práctico, rapidísimo. Yo no puedo contratar a un sicario para que vaya a matar a una persona. Como les decía, en la lectura de estos dos artículos, tenemos el artículo 39 y el 40, el trabajo ilícito para el 39
nos habla de aquellas ilicitudes en el objeto del contrato que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres. Típico ejemplo. Yo no puedo contratar a un sicario para que vaya a matar a alguien. O mejor dicho, sí lo puedo contratar. Lo que pasa es que ese contrato es nulo. Entonces, ¿qué significa que el contrato sea nulo? ¿Que no lo puedo hacer? ¿Que es ilícito entonces no lo puedo hacer? No, yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que no va a tener efectos, por lo tanto, no voy a poder llevar adelante ese contrato ante la justicia. O sea, me va a decir que la justicia me va a decir, no, este es un contrato de acto, es un contrato de objeto nulo. ¿Por qué? Porque vos no podés contratar a un sicario. Es contra la moral y las buenas costumbres. Y si lo hiciste, no me vengas a pedir a mí, ¿no es cierto?, que yo, como justicia, avale la ilicitud de esa moral y mala costumbre que tuviste de contratar un sicario. Por lo tanto, yo no te voy a responder, no va a estar protegido tu derecho. No lo voy a obligar al sicario porque vos le pagaste que vaya y mate. Y al revés también, no va a venir el sicario a pedirme vacaciones y aguinaldo. No sé si se va entendiendo. Ahora, con el objeto prohibido pasa otra cosa, ¿no? El objeto prohibido, dice el artículo 40, se considera prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubiesen vedado el empleo a determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Ahí aclara en un párrafo siguiente, la prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador. ¿Por qué? Es muy sencillo. O sea, acá, a diferencia del contrato ilícito donde el objeto es prohibido, ¿no? Esa prestación es prohibida dentro del objeto, acá tenemos una prestación permitida. O sea, es un contrato normal, en donde yo contrato a alguien para realizar una actividad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Contrato a un empleado para que me lleve los papeles al juzgado, como abogado, ¿no? Sería un procurador para nosotros. Entonces yo lo contrato. Lo contrato, está bien, está dentro de las normalidades, no es un objeto prohibido, porque obviamente que yo lo que está realizando es acompañarme a mí en la actividad de abogado, llevándome la documentación a los tribunales para que pueda yo llevar adelante la actividad profesional. Entonces no es un objeto prohibido, no hay nada prohibido en el objeto, no atenta contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Bueno, puede haber alguno que le parezca que la actividad de abogado en algunas ocasiones la atente. Pero más allá del chiste, es un objeto lícito. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esa persona que yo contraté tenía 14 años, 12, 10. Entonces, ¿qué sucede? Se torna prohibido en las circunstancias de la persona. Por eso dice que el trabajo prohibido se considera prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas, menor de edad, o determinadas tareas, ¿no? A ese procurador yo no le puedo poner que se tire por la ventana del edificio para poder llegar más rápido a tribunales. O épocas o condiciones. Por ejemplo, esa misma persona que yo contrato, póngale, vamos a suponer ahora que es mayor de edad, pero está embarazada en el 9º mes de embarazo. Entonces se toma el periodo de licencia y yo lo obligo igual a ir a trabajar. Y le pasa algo con el embarazo y bueno, ahí voy a tener que responder. Ahora bien, a diferencia del anterior, ¿no?, del contrato ilícito, ninguna de las partes en aquel objeto ilícito se pueden pedir nada. En tanto, en esta circunstancia, el que va a poder pedir es el empleado. ¿Por qué? Porque esta falla, ¿no?, o este impedimento legal, menor de edad, mujer embarazada, distintas condiciones de trabajo, van a ser expuestas ante el empleado. Entonces, el que va a poder reclamar, si va, y yo no voy a poder decir nada, es el empleado. A esta embarazada que le pasó algo con el nene, porque yo la obligué a venir a trabajar cuando tenía la licencia por embarazo, va a reclamarme un daño y perjuicio agravado por lo que le sucedió. Y yo no voy a poder argumentar en el contrato, bueno, pero vos estabas trabajando o estabas embarazada. ¿Por qué? Porque yo soy el empleador que la contrato. Por eso lo aclara específicamente en el punto de la prohibición del objeto del contrato, está siempre dirigida al empleador. Estos contratos
van a tener una nulidad, ¿no? Como dijimos, el objeto ilícito va a ser nulo para todos. El contrato ya nace nulo, porque no puede existir un contrato fuera de la moral y las buenas costumbres. En tanto el otro puede pasar que nació nulo, como por ejemplo el del menor de edad, o que se produjo la nulidad, la embarazada, porque la embarazada al 7º mes podía trabajar, ahora después no. Entonces, ya sea para lo que sea, el que nace nulo, ya sea de objeto ilícito, mejor dicho, de objeto ilícito siempre nace nulo, pero ya sea el de nulidad por prohibición, ¿no? Por objeto prohibido, el que nace nulo, como en el caso del menor de edad, yo le contraté menor de edad, nunca existió ese contrato como tal en forma correcta, pero es oponible al empleador e inoponible al trabajador. Yo no le puedo decir, bueno, vos contrataste menor de edad. Y el que se anula, todos los efectos van a ser ciertos hasta el momento de donde se ocurre la nulidad. Y en ese momento el empleador no puede reclamar y el empleado sí. Y bueno, hasta acá estamos dentro de lo que es el primer módulo, ¿no? De la introducción al derecho del curso superior de medicina laboral. Ya vimos todos estos conceptos, habíamos empezado con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, toda la evolución histórica del trabajo, que muy bien nos acompañó el doctor Blanco para su desarrollo. Ya vimos aquello que tiene que ver con las fuentes del derecho, que tiene que ver también con las fuentes del derecho laboral, sobre el contrato de trabajo, el concepto, los sujetos, la capacidad, el objeto, formas. Nos faltaría, bueno, ver un poquito sobre el desarrollo de la ley de contrato de trabajo, y vamos a incorporar acá todo lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria y todo eso, que vamos a ir hablándolo la clase que viene. Así que quedémonos con esto, ¿no? Que ya tenemos esta evolución. Todo lo pueden ver en la ley de contrato de trabajo y también en el libro, bueno, con los PDF que pasamos, que un compañero nos ayudó también, que tenía uno actualizado de Grisolía, y en cualquier manual de medicina laboral. Lo importante es que, bueno, que ya tengamos fijados estos conceptos, porque lo que viene por delante ya es un poco más relajado, no estrictamente jurídico, ¿no? Si bien hay algunas cuestiones jurídicas, pero como para que ustedes ya tengan una sinergia un poquito mejor. Es importante que estas primeras clases las vean, las vuelvan a ver, que las lean, que nos consulten, porque realmente es un tema que es fácil, solo que obviamente los que no están acostumbrados a este desarrollo, fíjense que por ejemplo en la facultad en la Universidad de Derecho, el Derecho del Trabajo está casi después de varias materias en la carrera, ya tenemos que pasar todo lo que es la primera parte de capacidad, de obligaciones, de contrato, para recién empezar a entender contrato de trabajo. Por eso es que yo empecé este mini video con todo este desarrollo un poco más muy por arriba, pero identificándolo como para llegar a contrato de trabajo. Así que bueno, cualquier cosita, tienen los teléfonos para comunicarse, y bueno, estamos viéndonos. Gracias por estar ahí. Los espero en la próxima